Aquí llega la mosca cojonera. Sí, hola, buenas tardes. Aquí estamos, en la Mosca Cojonera. Hoy viernes, día 6 de diciembre, día de la Constitución. El día ese tan bonito en el que todos celebramos la Constitución. Bueno, o nos vamos a hacer una paella y a tomar por saco lo que es la prostitución española, ¿no? Y aquí estamos, como este día es especial, pues hoy hemos decidido ser un poco más pesados, ¿no? Y estar, pues, así como 4 horas dando por saco a los 2 o 3 que nos van a escuchar. Hoy estamos menos de los que solemos ser, porque hoy solo presentaremos a José Vega, nuestro calvito de la radio, y a nuestra queridísima Úrsula Gilma, que hoy viene guapa, hoy se nos ha puesto guapa. Mi niña es guapa todos Bueno, los días. Pero hoy viene más guapa, que son al control técnico. Tenemos a Tatiana Olivar, a Tati, que ha estado dando por saco a todos nuestros invitados por WhatsApp, a ver a cuántos conseguimos que vengan, cuántos conseguimos que nos cojan el teléfono y unos cuantos que han dejado grabadas sus pensamientos sobre la prostitución, la Constitución española, perdón, ha sido sin queriendo. Y con lo cual también tenemos que hablar de Miki, que ha estado haciendo entrevistas. Tenemos unas cuantas entrevistas que Miki nos ha dejado grabadas. Y pues eso, aquí empezamos un programa especial de 4 horas dando por saco, siendo la puñetera mosca cojonera para todos aquellos que quieran escucharnos. Os vamos a recordar que en el 690 68 97 45 podéis dejarnos mensajes, podéis llamar, podéis criticarnos, podéis decir, oye, dejar ya de hacer lo que estáis haciendo, que para hacerlo tan mal, más vale que os vayáis a casa. Pero bueno, lo repito, es el 690 68 97 45. José, ¿te puedo hacer un apunte? Ya Solo que soy uno. un día especial. Sí. Igual estábamos haciendo esto porque no tenemos dónde irnos a tomar por culo a hacer esa paella. Sí, es cierto, como no nos han invitado a una puta paella, pues nos hemos venido aquí a dar por culo. O sea, ¿para qué vamos a irnos por ahí, no? Tati ha tenido toda la razón. No ha habido nadie, cabrones de amigos, que os vais a hacer paella y no nos invitáis. Por eso estamos aquí dando por saco. Y bueno, ahora os voy a leer una de las editoriales. Hoy me he explayado un poquito. Y os voy a decir lo que otros callan. Hoy 6 de diciembre se celebra en este país el 41 aniversario de la Constitución española. Y digo sé, porque yo no lo celebro, esta gran mentira, ¿no? Es un absurdo que fue el voto de la Constitución. Me explico un poco. El voto no era por saber si la gente estaba de acuerdo con los artículos de la dichosa Constitución. No, ¿qué va? La votación era simple, susto o muerte. O sea, que o votaban que sí a este empastre que entre 8 habían creado, o vete tú a saber cuál era la otra opción. Cuando el 20 de noviembre de 1975 murió el dictador y asesino de masas Francisco Franco, Paquito pa' los compis, dejó atada y muy atada su sucesión. Salíamos de una puta dictadura militarista para caer en un reinado militarista, ¿sabes? Ahí empezaron los cambios y se creó una constitución a la cual se invitó a votar en un referéndum que era sí o no. Está claro que, como decía un informe, el INE, o sea, el Instituto Nacional de Estadísticas, en 1978, el 25% de la población mayor de 16 años era totalmente analfabeta. En las votaciones solo votó el 58,97% de la población, los demás estaban trabajando. Y de ese tanto por ciento, solo el 87,78% votó que sí. A lo que vamos. Está claro que la gente no tenía ni la más remota idea de lo que votaba. Solo era el voto al miedo de algo peor. Y votaban creyendo a pies puntillas lo que les decían los políticos que estaban a favor del sí. O sea, que fue una gran mentira a la cual cada 6 de diciembre los españolitos nos unimos cada año para celebrar que nos la metieron doblada.
La Constitución española 41 años después ya está obsoleta, retrógrada o simplemente desfasada. Pero seguimos celebrándolo como si fuera un día más. Pues no lo es. Es el día que deberíamos salir a decir que queremos una nueva, adaptada a estos tiempos. Tiempos en los que ser gay o lesbiana es lo más normal del mundo, aunque algunos intenten decir lo contrario. Tiempos en los que ser vecino, amigo o pareja de un extranjero es normal, porque la multicultura está instaurada en este país desde hace ya muchos años. Los tiempos cambian y esta estafa que nos montaron hace algo más de 40 años ya debe cambiar. No podemos permitir tener una constitución tan ambigua, porque claro que está que la gran mayoría de los artículos de esta constitución son de libre lectura. A lo largo de este programa oiremos detractores y seguidores de esta gran farsa. En las entrevistas que tenemos grabadas o simplemente las queremos en directo. También esperamos que la gente venga a este programa a dar su opinión, pero mientras esto ocurre y no ocurre, yo daré la mía. Mi opinión es que se debería crear una nueva constitución y que la gente debería votar sí o no a cada uno de los nuevos artículos. Sé que sería un trabajo arduo y largo, pero no. Pero tranquilos, si tenemos tiempo, llevamos ya 41 años con esta y la gente sigue sin saberse más de uno de los artículos, aunque seguramente el que se sepan será bien o mal para quien lo esté leyendo, dependiendo de cómo se lea. Por ejemplo, los españoles somos todos iguales ante la ley. ¡Ja, ja, ja! Esto es una risa. Seguro que la infanta fue absuelta porque era igual que cualquier otra persona de España. Seguro que no tuvo nada que ver que fuera de la familia real. ¿De verdad alguien se crea este artículo? No todos somos iguales. No se trata a los ricos de la misma manera que a los pobres, no. Se juzga a los poderosos, mientras que a una persona que roba una barra de pan para comer se le condena. No se juzga a la extrema derecha por los crímenes que acomete, tanto verbal como físicamente, mientras que a los que somos de extrema izquierda se nos convierte en peligrosos atentadores contra el Estado español. Sí, señor. Una persona de extrema izquierda que diga que el hijo de puta que estuvo dictando en España hasta el 75 asesinó o mandó a asesinar, es posible que acabe teniendo un juicio. Una persona que diga que España era republicana y que este asesino creó una guerra para quedarse el mando y militarizar a este país es criticada. Una persona que diga que Franco bombardeó Guernica y Cataluña con la ayuda de nazis y de fascistas italianos y que por ello debería ser juzgado por crímenes contra la humanidad será criticada. Pero si un partido de extrema derecha, racista, xenófobo y otras tantas cosas que atentan contra el derecho de las personas hace misas a favor de este dictador hijo de puta, fascista y asesino, no pasa nada. Es más, se convierte en tercera fuerza política. Cágate, Mariana, ¿sabes? Ya basta de tantas mentiras. Cambiemos ya esta constitución obsoleta y hagamos una más acorde con este país y estas fechas en las que estamos. Este día debería ser para pedir que se hiciera una constitución en la que no hubieran libres lecturas, en la que el derecho a la vivienda fuera real y no como ahora, en la que si se dice que somos un país aconfesional lo fuéramos realmente, en la que se escribiera la realidad de lo que somos ahora y no lo que éramos antaño. Esta constitución debería ser para todos y no solo para unos pocos. Esta porquería que ahora mismo tenemos es algo retrógrado que ya no debería tener ningún valor por la falta de revisión continuada. Creo que una de las cosas que debería tener la Constitución nueva es el derecho a revisión y réplica. Creo que se deberían salvaguardar más los derechos y además de una forma más clara. Así, pues estamos aquí para leer o intentar entender los artículos de la Constitución española y así poder hablar de cómo creemos que debería ser la Constitución para el 2020. No he dicho 21 ni 22, he dicho 2020. No puede ser que aún estemos tomando apuntes de lo que fueron los primeros años de la transición. Debemos andar hacia adelante y un cambio en la Constitución española para ponerla acorde con este siglo. Y los próximos años venideros sería una forma de conseguirlo. Dando un pequeño apunte a lo que la Constitución dice, esa gran mentira de que todos los españoles tienen derecho a un trabajo digno o a una vivienda digna. Por Dios, hay gente viviendo en la calle y trabajadores que cobran tal miserable sueldo que no llegan a final de mes. Estas son algunas de esas deficiencias que tiene aquella gran Constitución que votaron algunos, que por cierto, seguramente ni el 5% de los que votaron se leyeron la Constitución que iban a votar. Y además estoy seguro de que los que la leyeron, más de la mitad no entendieron de la misa a la mitad, valga la redundancia. Y así que, a lo que vamos. ¿Está obsoleta esta Constitución que hoy celebramos? ¿Deberíamos crear una nueva? ¿Se tendría que votar a la nueva Constitución en bloque o artículo por artículo? A estas y otras preguntas intentaremos darle respuesta hoy en este programa especial del Día de la Constitución Española. O la prostitución española, depende de cómo lo veamos, ¿no? No, José, ese es el título que le hemos dado.
Pues sí, ese es el título que le hemos dado. ¿Constitución o prostitución? Porque la verdad es que a veces parece cualquier cosa menos una constitución. Bueno, pues yo creo que ahora es hora de poner el primer tema que nos presenta nuestro querido José Vega. Sí, para empezar no sabía por dónde empezar, o sea, no sabía qué tema poner. Pero buscando por ahí he encontrado unos críticos muy buenos, un grupo llamado Defcon 2, muy metaleros ellos, que hacen en la letra de la canción que voy a poner, lo que nos manifiestan es que son los mismos listos, los mismos bobos, será que somos estúpidos todos. Entonces lo que voy a hacer es dejaros ahora con la canción de Defcon 2, es España es idiota. Es una situación Defcon 2. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible. Las protestas van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande. Bueno, después de esta maravillosa y melodiosa canción de Defcon 2, que es melodiosa, a mí me recuerda a los principios de los Pecos. Y bueno, continuamos aquí en el estudio, estamos en la mesa. Ha venido, lo que pasa que está tomando apuntes Mayra. Intento ponerme al día. Sí, pero si no te acercas al micro y le hablas al micro, como que... Buenas tardes a todos los oyentes, que espero que seáis muchísimos, sí, porque hoy el programa es muy interesante. A los 3 que nos están oyendo, sí. Y tenemos a Tati, que ahora os va a presentar la nueva entrevista. Bueno, pues ahora escucharemos la entrevista que realizó nuestra compañera Miki a Alfonso Alonso, para que veáis que aquí trabajamos con todo tipo de personas, catedráticos, políticos, tenemos de todo un poco. Este señor es de Barcelona, aunque también vive en Tenerife. Forma parte del grupo que está organizando el quinto Congreso de Abusos Bancarios. Muchas gracias por querer respondernos a nuestras preguntas. Hay muchísima gente que piensa, dicho de forma simple, que la educación que se da a nuestros hijos o nietos es para crear borregos. Pues sí. No saben y no han estudiado la Constitución. Tienen clases a lo mejor de ética o de religión, pero no conocen sus derechos ni sus obligaciones. ¿Tú te has estudiado la Constitución o la estudiaste? No, yo no la he estudiado, ni me la estudié, ni me la enseñaron, pero algo he leído. Ajá. Algo por mi cuenta he leído, sí. ¿Tú crees que se cumple la Constitución? No, para nada. ¿Tú la votaste en el año 78? ¿Pudiste votarla? No. Ajá. No. Después de tantos años, ¿dirías que la Constitución española es obsoleta? Está obsoleta, pero, vamos, de arriba abajo. A todos hay cosas que nos gustan o nos disgustan. ¿Puedes decir cuál crees que es el peor artículo de todos? ¿El que más te afecta? Yo creo que el peor artículo de todo es aquel que dice que todo ciudadano español tiene derecho a una vivienda digna, y esto no se cumple bajo ningún concepto, y cuando surge un problema resulta que le damos 60.000 millones a la banca y desafiamos al propietario de la vivienda. Sí. O sea, para mí me parece denigrante la Constitución y los políticos. Ajá. ¿Algún artículo más crees? Sí, hay otro artículo que creo que es el 155, que me da la impresión de que se ha usado alegremente, sobre todo en Cataluña, que es la única que se ha usado. Y luego me da la impresión de que lo que es la judicatura, pues bueno, tienen mucho que aprender de judicatura. Vale, sobre todo a nivel de vocabulario, sobre todo para saber discernir cuándo hay una declaración unilateral de independencia y cuándo no.
Porque claro, se ha juzgado una declaración unilateral de independencia cuando nunca la ha habido. Porque todas estas cosas están legisladas y bien argumentadas y bien estructuradas. Y jamás se arrió la bandera del país del cual se querían separar, jamás se hizo constar en el libro de sesiones del Parlamento de Cataluña y desde luego de una declaración, nada más que de palabra. Y que yo sepa, ¿no? Como esto es un país democrático y uno puede hablar de lo que quiera, yo puedo salir a un balcón y decir, y declaro la independencia unilateral de mi país. Bueno, muy bien, pero eso tiene una legislación, y esa legislación es que además de decirlo, tiene usted que hacerlo constar en el Parlamento, tiene usted que arriar la bandera, y luego tiene usted 48 horas para hacerlo constar en el Tribunal Superior de Justicia de La Haya, cosa que no se hizo, con lo cual no se declaró. Lo cual estamos al cabo de la calle de que la judicatura de este país no es judicatura, me lo voy a reservar. Bueno, por ahí le llaman al Supremo el coño de la Bernarda. Bueno, pues yo diría que no es ni siquiera eso, porque para mí el coño es algo tanto y más respetuoso que lo otro. Tenemos un problema en este país donde las tertulias de taberna han suprimido la legislación. O sea, cuando en las tabernas hoy se dicen, no, es que es un referéndum ilegal, vamos a ver, ¿dónde se sustenta una democracia? Pues en varios pilares, y uno de los pilares es el referéndum, porque el referéndum nunca puede ser ilegal. Lo que puede ser vinculante, no vinculante, es el resultado, porque coge o no coge en la Constitución. Pero claro, cuando oyes en las tabernas de bar que el referéndum es ilegal, es que claro, eso quiere decir, es como decir, mira, yo me he comprado un coche y no tiene volante, pero como es un coche, yo llevo un coche, y digo, ¿qué lo manejas? Pues no sé, pues no tiene volante, pero es igual, yo me he comprado un coche, como te has comprado un coche, te has comprado una chatarra, no sirve para nada, dice que si no puedes girar, pues esto es lo mismo cuando dicen, no, es que el referéndum es ilegal. No, un referéndum nunca es ilegal, lo que es vinculante o no, ¿vale? Eso sí. Después de 41 años, ¿piensas que habría que reescribir una nueva y volverla a votar? Hombre, vamos, es que no después de 41 años, yo creo que a los 10 años ya teníamos que haber reescrito otra vez la historia. Hoy tenemos muchos partidos políticos. Sí. ¿Crees que algún partido actual puede llegar a incumplir alguno de los artículos de la Constitución por su ideología? No, yo creo que no. Lo que creo que incumple el sentido común es la gente que vota según qué partidos. O sea, para mí, si un partido está actualizado y está legal, es porque las normas lo permiten. O sea, me da igual que sea Vox o sea el Bildu. Lo que hay gente que el sentido común lo tiene más abajo de la espalda. El artículo 10 de nuestra Constitución, que habla sobre la dignidad de las personas y sus derechos, en definitiva, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿crees que se cumple? No, para nada, en absoluto. O sea, no creo que se cumpla para nada. O sea, es que aquí el tema de los derechos humanos no se cumple para nada, porque estamos viendo cómo continuamente Europa nos está pasando la mano por la cara, haciéndonos rectificar un montón de cosas. El único problema que tenemos es de que cuando hay una persona que solamente mira la caja tonta y no es capaz de ir más allá a buscar información, pues claro, se cree todo lo que le dicen. Pero evidentemente cuando estás viendo las correcciones que nos hace Europa constantemente, cuando no te digo de que eso va acompañado de multas, que esto en ningún momento la caja tonta te lo dice, pero que están ahí, están ahí. Y entonces eso para mí sería una malversación de caudales públicos, o sea que en otros sitios se les tilda de malversadores de caudales públicos. ¿Con qué argumentación? Con que han desviado dinero para hacer no sé qué. Bueno, y esto, si usted, la normativa europea le dice que tiene que cumplir esto, le da un plazo, no lo cumple y le sancionan, para mí el político está incumpliendo una normativa, una directriz europea, y automáticamente está malversando fondos públicos, porque no ha hecho su trabajo. Y esto en la caja tonta nunca sale. Pero esto, claro, en las tertulias de bar no sale. Solo sale la por ellos. El primer artículo
del capítulo segundo, habla de que no se puede discriminar por religión, raza, etcétera. Habla de la libertad de elección habla de la libertad de elección sexual. ¿Crees que hay algún partido político que podría incumplir este artículo al que hacemos referencia? Bueno, ¿A qué me refiero? evidentemente, lo que hemos ido descubriendo con el tiempo en estos momentos, que hay partidos de un extremismo que hasta ahora no se veían, es de que están en contra de según qué normas que propone la Constitución, pero en cambio, en estas últimas elecciones, la Junta Electoral Central las ganó, que no tiene para mí ninguna validez ni ningún crédito. O sea, no miraba para ese lado, pero en cambio miraba para otro sitio. O sea, discriminaba. Para mí, yo creo que esto es un caso flagrante de que, evidentemente, todas estas instituciones tienen que desaparecer. Sí, también se habla de la protección de datos, afirmando que se limitará el uso de la informática para garantizar el honor de las personas. ¿Realmente crees que es así en la actualidad? ¿La ley de protección de datos? Nada. La ley de protección de datos se creó para el político para que no le tocaran los huevos, ¿vale? Así de claro. Ajá. Luego, para nada más. Porque luego, ya lo ves que te llaman todas las compañías telefónicas cuando les brota del bróquil, te llaman a cualquier hora. Entonces, claro, ¿dónde está la protección de datos? Dicen, no, es que usted aceptó con la letra pequeña. No, oiga, vamos a ver. Yo es que si me ponen la letra tan pequeña no tengo por qué verla. Porque claro, lo que no puedo hacer es un estudio de investigación a ver qué es lo que pone en esa letra tan minúscula. Entonces, lo que usted no tiene que hacer es hacerme caer en la trampa, que es la trampa. Pero esa ley se sacó para que a los políticos no se les toquen los huevos. Así de claro. Pues sí, muy claro. Pero en este país no existe la ley de protección de datos. Si existiera, las cárceles se quedarían pequeñas. La Constitución habla de derechos de libertad de expresión. ¿Crees que los políticos tienen derecho a pronunciar leyes y decretos contra la Constitución, como podría ser, por ejemplo, la ley Mordaza? No, eso es otro atentado contra la democracia. Los pilares de la democracia son muy claros. Lo que no podemos estar es dando esos palos de ciego en este aspecto. Claro, o sea, aquí los golpes de normativas no valen. Aquí cuando se hay que reformar la Constitución, hay que reformarla con pleno derecho, que dice 3/4 partes de la Cámara y tal, y no por mayoría el 50+1, sino 3/4 partes de la Cámara. Y eso es lo que vale. Lo que pasa es que, claro, aquí el político ha tomado unas ínfulas que se cree que puede hacer de todo. O sea, Dios se queda pequeñita al lado de esta gente. O sea, ya no solamente porque modifican las cosas que quieren, sino porque, bueno, encima es que cuando roban no devuelven nada. Es decir, que claro, es que hemos creado estos mini dioses, que ahora veremos cómo los resolvemos. Pero claro, tenemos ahí esos mini dioses que, bueno... Tienen un máster casi todos, en la Juan Carlos I. El artículo 37 habla de los derechos de los trabajadores. Sí. ¿Crees que las últimas reformas laborales respetan la Constitución? No, las últimas reformas laborales han sido muy claras. Vamos a convertir España en la China europea. ¿Vale? Vale todo. Trabaja usted por horas, por minutos y por segundos. Y pago nada. Y usted, yo le pago y le cotizo 3 horas, pero me trabaja 6. Y inspectores no tenemos porque hay que pagar mucho. Pero claro, o sea, la esclavitud del siglo XXI es exactamente lo que pasa en España. Esto es la esclavitud del siglo XXI. Está muy bien. Yo supongo que el club Bilderberg y toda la peña esta que maneja el mundo, pues lo tenían todo calculado y dijeron, vale, quitamos una pero ponemos otra. Y esto es lo que está ocurriendo en España. O sea, este es el país donde, siendo europeos, se trabaja mucho, se cobra menos y encima no tienes ningún derecho porque ahora ya te pueden despedir hasta estando de baja por enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la esclavitud avanza a toda pastilla. En la Constitución, el artículo 39 dice que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica. ¿Tú crees que en algún momento esto se ha cumplido? No, eso no se cumple. Nada. Yo creo que España cumplió en un periodo que podían ser los primeros 10 años y tal, con las normativas de hasta aquel momento y con el tema, con los temas del entonces,
pero a partir del 12 o a partir de los 15 años después, esta entrada en una deriva propiciado, creo yo, bajo mi punto de vista, por ese bipartidismo de yo he robado, tú también has robado, no nos vamos a hacer daño, y han entrado en una deriva en la cual bueno, se ha ido todo deteriorando hasta el extremo actual, donde hemos llegado pues a eso, a que no existen ni protecciones sociales, ni existe nada. Hay dinero para construir aeropuertos que no funcionan, aves que paran para recoger cinco personas al día, pero no hay dinero para el tema social. Entonces, claro, bueno, estamos en la deriva de la esclavitud del siglo XXI. Sí. Hay otros artículos que hablan de la seguridad social y sus competencias, así como la asistencia médica, las prestaciones, sobre todo en estado de desempleo. Sí. ¿Se hace todo lo posible para cumplir con las necesidades de los ciudadanos? No, el problema no es que no se haga nada en el tema de la asistencia cuando estás en desempleo. El problema es que ya no se crea ni siquiera la garantía de cuando estás en desempleo. Que yo creo que tendría que ser una básica de control, donde habría que coger a las personas y decirles, voy a procurar que usted trabaje, y al que el señor que no quiera trabajar, que te quedará constancia, pues entonces llamarle al orden y empezarle a quitar las prestaciones. Pero estamos en un país donde la prestación es como un derecho adquirido. O sea, yo tengo el derecho adquirido de cuando me quedo en paro, me dan la prestación, y me da igual que me den trabajo o no me den trabajo, que no me lo dan ni me lo buscan, pero como ya tengo la prestación, pues bueno, ya me lo buscaré yo o trabajaré en negro. Que esto enlaza con el otro artículo, por el cual, claro, lógicamente, no se cumplen las condiciones sociales para que las personas tengan su trabajo. Yo lo que veo es que al final es aquello de que ni yo quiero moverlo y el otro, pues bueno, se acomoda a que ya ha cobrado. Pero eso no es así. No, igual o sea, que yo creo que habría que echar un vistazo a Europa de cómo manejan el tema del paro y el tema de las prestaciones y el tema de búsqueda activa de empleo. Sí, efectivamente. En este caso te puedo hablar del caso alemán, donde realmente, pues bueno, cuando tú has rechazado tres peticiones o tres solicitudes de trabajo, te llaman y te hacen un perfil, porque hay un problema. O tú no quieres trabajar, o realmente te están pasando ofertas que no corresponden a tu perfil laboral. La economía española ha sufrido una caída en picado que es algo más que evidente, ¿no? Los ciudadanos no pueden pagar sus hipotecas, por lo que los bancos embargan y se hacen con una gran bolsa de viviendas. El artículo 131 habla del poder supremo del Estado sobre cualquier empresa que pueda alterar el funcionamiento normal de la economía. ¿Crees que el Estado debería impedir el aumento de la bolsa de viviendas de un banco, obligándolos a ceder viviendas vacías a familias sin hogar? Hombre, si tenemos en cuenta que el propio Estado es el que ha vendido las viviendas de protección oficial a un fondo buitre, es que claro, es como el mundo al revés, ¿no? O sea, en lugar de ir a proteger, lo que hace es ir a vender para que ese fondo buitre tenga más viviendas y pueda extorsionar más a los ciudadanos. Quiero decirte que este es el país del nunca jamás, porque claro, nunca seremos lo que debemos ser si continuamos con esta línea, porque evidentemente esto es el mundo al revés. O sea, en lugar de decir, no, yo esas viviendas suyas, usted en vez de venderlas a un fondo buitre por X, se los voy a comprar yo y las pondré en el mercado para gente que usted me está desahuciando. No, lo hacen al revés. Desahucian, y entonces los bancos dejan a gente en la calle y automáticamente las viviendas de protección oficial, las pocas que hay, en lugar de conservarlas o incrementarlas, van y se las venden a otro fondo buitre. Quiere decir de que esto es la política de este país, y claro, el mundo al revés, el mundo al revés. Es las antípodas de lo que tendría que ser. Entonces, claro, ese artículo no es que no se cumpla, es que eso tendría que ser un delito para el político. O sea, un delito, pero además tipificado con cárcel y condena perpetua. Pues claro, vender lo público a una empresa privada debería estar penado, con la muerte no, porque no soy parte de la muerte, pero evidentemente con la cadena perpetua sí.
O sea, así ha sido tipificado. O sea, usted ha vendido algo público a una privada, usted entra en la cárcel y no sale nunca más. Se ponga enfermo y le coja un resfriado, me da lo mismo, pero usted no sale nunca más. Porque esto me parece que es el atraco más grande del siglo. O sea, esto ya es tremendo. Y además, a nadie se le escapa de que eso es a la Botella, la mujer de Aznar, y sus adláteres y toda la mafia esta del señor este. Sí. Oye, podríamos hablar también de artículos en los que se reconoce el derecho a la vida, a la integridad física y moral, en los cuales también se habla de la no tortura, ni penas y tratos inhumanos. ¿Crees que deberíamos tener derecho a una muerte digna? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que la muerte digna, entre otras cosas, porque me parece que es demasiado prepotente que el Estado se elija en valedor de tu vida. Para mí, yo creo que la libertad personal y universal de un ser humano es el que yo hago con mi vida lo que quiero. Entonces, claro, bajo esa premisa, usted no me puede obligar a mí a hacer lo que sea. O sea, yo decido cuándo vivo y cuándo dejo de existir. Es mi vida. Lo mismo que también digo que cuando a mí alguien me quite la vida, esa persona que me quita la vida tiene que pagar por ello. No como ahora, que está 3, 4 o 5 años y luego sale por no sé qué conceptos de redenciones y trabajos y estas gilipolleces jurídicas de estos señores que van bien corbatados y muy serios, pero que me parece que saben poco de lo que es la humanidad. O sea, cuando usted tiene el derecho a la vida, lo tiene de pleno derecho. Y cuando alguien se la quita, que es lo más valioso de una persona, esa persona tiene que cumplir con una ley que tendría que ser mucho más severa de lo que es ahora. Y a la vez, me tienen que permitir a mí que yo, como ser individual, decida qué hago con mi vida y cuándo. No me tiene usted que decir a mí cuándo voy a morir, ni cuánto tengo que resistir una larga enfermedad. No, eso tengo que decir yo. Oye, volvemos al artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Claro, ese artículo de la Constitución... ¿Piensas que deberían intervenir los poderes estatales para evitar más subidas abusivas de los alquileres y de...? Ese artículo de la Constitución no se lo ha leído ningún político. Dudo mucho que hayan leído muchos la Constitución, pero bueno, de los pocos que hayan podido leerla, ese se lo han saltado, fijo. La Constitución declara al Estado español como un Estado no confesional. ¿Realmente tú crees que es así? No, en absoluto. En absoluto. Sí, estamos viendo continuamente cuáles son las prebendas que tiene la Iglesia Católica. Claro. Ajá. Sí, como puede ser un país aconfesional cuando tenemos una educación que subvenciona a colegios donde hay curas o monjas. Como puede ser aconfesional cuando estamos viendo que la Iglesia no paga el IBI de los edificios propios. Como puede ser, en fin, hay una serie de preguntas que dices, bueno, la confesión no tiene nada. Es que no hay nada confesional. O sea, este es un país católico, apostólico y romano puro y duro. Y a mí no me sabría mal si esto se hace por decisión de todos los españoles. Lo que pasa es que lo que me da la impresión es de que hay una parte muy importante de la población española que no está por la labor de aceptar de que los curas, y menos con todo lo que le está cayendo ahora últimamente con la pederastia, pues claro, tengan, o la Iglesia, mejor dicho más que los curas, la Iglesia, tengan esas prebendas, que entre otras cosas no deja de ser otra empresa. Pero claro, parece que vestimos aquí con el aura de la religión, parece que lo vestimos como otra cosa y no dejan de ser empresas. Porque claro, no nos olvidemos de que esos edificios que no pagan IBI y que son de la Iglesia, luego están cobrando alquileres. Claro. O son catedrales que te cobran 5 euros o 10 euros por entrar. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo es que yo estoy subvencionando algo público y encima tengo que pagar para entrar? ¿Verdad? Así es. O sea, yo con mis impuestos pago una catedral, porque cada vez hay que reformarla, sale dinero público, por alguna vía sale dinero público, pero luego cuando voy a entrar para verla o para rezar, tengo que pagar 5 euros. ¿Qué aconfesional es esto? Nada. Es otro negocio puro y duro.
Pues muchas gracias, Alfonso. No quería entretenerte más. Yo sé que estás muy liado, que te he hecho perder tiempo, pero te agradezco mucho y... Pues me parece muy bien. Espero que nos podamos ver pronto. ¿De acuerdo? Muchas gracias y buenas noches. Venga, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Grandioso Alfonso. Me ha encantado la entrevista y al final ha dicho lo que realmente, por lo menos los que estamos en la mesa, es lo que pensamos, que es papel para limpiarse el culo esta Constitución. Sí, bueno, se podría empapelar la habitación de algún de estos constitucionales, ¿no? De estos partidos constitucionales y empapelar con eso la Constitución española. Yo quería empezar, ¿vale? Vamos a ir a grandes rasgos, ¿no? Leyendo un poco los artículos, porque es que aquí Tati me ha traído un libro que soportaría una casa encima y yo me he perdido en el puto libro. Oye, perdona, esto es lo que hay que estudiarse para preparar una oposición para celador, ¿no? Para celador, para político no hay que leérselo. O sea, yo creo que no hay un puto político que se sepa la Constitución. Ni uno creo que hay. Y si hay alguno y me está escuchando, que llame y me diga: José, eres un mentiroso, yo sí me la sé. Y le haré 6 preguntas. Si suspende 5, me debe la puta paella que no nos han invitado los amigos. Y vamos a empezar con el artículo 1, ¿vale? Que dice así como: España se constituye... No, vamos a hacerlo mejor. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Así lo decía Su Majestad el Rey Juan Carlos I, el que se iba en plena crisis a cazar elefantes, ¿vale? Y vamos a ver esto un poquito más de esto, ¿no? La libertad. Tenemos presos políticos, cantantes que han cantado contra el gobierno y están en la cárcel. Esa es la libertad que tenemos. La justicia. La infanta salió libre de todos los cargos porque, como era tonta, no sabía lo que hacía Urdangarín. La igualdad, sí señores, en España somos todos iguales, los cojones somos todos iguales, no nos parecemos ni en el cagar. Y el pluralismo político, eso sí que es cierto, el pluralismo político existe. Tenemos a los partidos de derechas y a los que no son de izquierdas. Así que este es nuestro primer artículo. No sirve para nada el primer artículo español porque no se cumple. Y con esto vamos a continuar un poquito más. Va, que la soberanía... Segundo artículo dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Eso dice que cada 4 años votamos, ¿vale? Y ellos hacen lo que les rota de los huevos. Básicamente esa es la soberanía del Estado español, ¿no? Es que un señor como Pedro Sánchez... Bueno, no, vamos a tirar un poquito más para atrás. Un señor como José María Aznar consiguió llegar al poder y a partir de ahí decidieron hacer lo que les rotó. Empezaron a crear leyes. Rajoy continuó con la misma política. Tu amigo Rajoy, que te gusta. Sí. Y si tomamos esto como la soberanía nacional reside en el pueblo español, digo yo que debería residir de verdad. Deberíamos tener a los municipios. El otro día teníamos a Silvia aquí que decía: no, yo soy la concejala de sanidad, pero básicamente en sanidad municipalmente no pintamos nada. De ahí empezaría yo al artículo 2, ¿no? Que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Los primeros son nuestros concejales y a mí me gustaría ver a Silvia en un de esto de sanidad española, ¿vale? A ver cuánto caso le hacen a nuestra concejala. Y como eso todo, o sea... Pero es que no se trata de la nuestra, nosotros porque vivimos aquí, pero sino a cualquier concejala que no sea de una ciudad importante. Claro, es que esa es la mentira, ¿no? Que si dicen que la soberanía nacional reside en el pueblo español, la única soberanía que nosotros podemos hacer es votar cada 4 años. Y si luego lo hacen mal, nos tenemos que esperar otros 4 años o que alguien tenga los santos cojones de hacer una moción de censura y echarlo, como pasó con mi amigo Rajoy, que te echamos a la puta calle, caballeros, por hacerlo como el culo, ¿vale? Digo porque yo me sumo a lo que hizo Pedro Sánchez, aunque no comulgo mucho con el PSOE. Dime, José, te has puesto el micro. ¿Qué querías decirme? Bueno, yo quería decir una cosita, nada más. Resulta que, bueno, yo soy un poquito más comedido que tú. No mucho, pero sí un poquito.
Y lo que sí quería decir que muchos de los que, o algunos de los que nos estén oyendo o nos escuchen después en la grabación y demás, pueden pensar que ellos son constitucionalistas, que obedecen la Constitución. Pero no es así. No es así. Porque ahora con las noticias que está viendo, por ejemplo, la chica esta que han asesinado y han descuartizado, La de Valencia. cada vez que hay una violación, cada vez que hay... Pedimos justicia, pedimos más y más y más castigo. Muchas veces en caliente, tengo que reconocer, pero muchos también lo pensamos, que se tiene que castigar más al delincuente. Pero es que la Constitución no lo permite. Cierto es. La Constitución no lo permite. Lo primero que dice es que en su artículo, espérate que lo quisiera buscar para no mentirte, Uy, perdón. es en el artículo 15 que dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo que pudiera disponer las leyes penales en casos militares. Tengo que decir que esto de casos militares se abolió hace unos años. Es decir, ni siquiera alta traición durante guerra se hace acreedor a la pena de muerte. También otro artículo, que es el 25, dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir nunca en trabajos forzados. Es decir, exigimos, por ejemplo, oye, los presos estos si los ponemos a trabajar, lo siento mucho, la Constitución lo prohíbe. O sea, hasta los que creéis, realmente, a los que nos están escuchando y creéis que estáis a favor de la Constitución, no lo estáis. Pensad que la Constitución se nos presentó como un paquete, nada más. Claro, es lo que yo decía en la editorial, que no sé, la gente, bueno, primero porque era el voto a la Constitución era tuto muerte, ¿no? O sea, era esto o vete tú a saber lo que viene si no sale esto. Y segundo es que la gente, claro, había un nivel de analfabetismo, ¿vale?, del 25% de mayores de 16, o sea, que no sabían lo que votaban. Luego, el que sabía leer no la leía, porque yo tengo el tocho delante y me pierdo en la tercera palabra, ¿no? Y lo tienes subrayado. Y lo tengo subrayado. Si es que lo ha hecho para tontos y yo debo ser demasiado tonto, entonces me he ido perdiendo un poco. Entonces la Constitución se votó en bloque. ¿Queréis Constitución o no? No era más que eso. Y la Constitución la gente no sabía lo que votaba. Ese es el problema. También hay que decir que por aquellos años la mayoría de edad era a los 21, no a los 18 como ahora. O sea, hay mucha población que tampoco, que podría saber leer, podría saber escribir, pero no pintaba nada. Votó el 50 y tanto, no llegó al 60% de la población española, que por cierto, un dato, de los que votaron, ¿vale?, ahora mismo deben quedar un 10% vivos. Votaron exactamente un 58,97. Sí, lo decía la editorial, es eso, un 58,97 de los que podían votar. ¿Y de ahí? Que en aquel entonces eran 17 millones de personas. Ahora mismo somos 46 millones. Yo creo que ya los 30 que han salido después, los 30 millones que han salido después, eso les corresponde votar una A ver, incluso a los que constitución. estábamos... Yo tengo 54 años ahora, pero es que cuando se votó la Constitución yo tenía 14. Yo no pude votar. Por 4 años no pude votarla. No tuve la libertad de decidir, de acuerdo que no tenía por qué con 14 años. Pero es que ahora ya no tengo 14 años, ¿sabes lo que le digo? Como decía un locutor de la SER, dicen que la Constitución se hizo en su momento y bien. Se nos ha jodido. Cada momento tiene su tratamiento. Dice, a mí con 2 años o 3 me daban aspirinas infantiles. Pero ahora con 54 años y 100 y pico kilos se lo están pensando. Pues lo mismo tendría que pasar un poquito con la Constitución. Lo que pasa es que los mecanismos para rectificar la Constitución son lentos para lo que quieren. Para lo que quieren. Si se trata de que Europa dice hay que apretarse el cinturón, rápido. Si se trata de que hay que tener un heredero a la corona, hay que abdicar, que no se contemplaba. Pues venga. No. Y aparte que se rectificó pues para esto, para que la hija del V Palito, del Felipe V Palito, la hija pudiera heredar, porque si no, no podía heredar la corona. Hubo que rectificar la Constitución. Ya, pero se rectifica para los grandes.
No, claro, a los demás a que los nos vayan a los dando. pequeñitos que nos vayan dando, tú lo has dicho. Hay uno que es también curioso, ¿no? Es el tercer artículo que dice: la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Nos vamos un poquito, ¿no?, al artículo 20 de la Constitución alemana, que dice: la República Federal Alemana es un Estado federal, democrático y social, que es en lo que se basó este artículo, ¿vale? Se basó en la Constitución alemana. No, ya ni eso, o sea, ya empezaron, se ve que esta gente tenía un ordenador y hicieron copia y pega. Yo creo que si le preguntas a algún catalán lo de federal, dirían, joder, cojonudo. Federal, qué bien, ¿no? Sí, pero de federal nada aquí. Aquí España España grande y España, bueno, eso. Ya lo has pillado, ¿no? No vale. Sí. Lo que tú decías, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía. Espera, que nos paramos un momentito aquí. El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas. Esto tiene una doble lectura también. Pero toda la Constitución la tiene. Sí, pero aquí nos vamos a tocar un poquito el tema. Creo que es el momento de colocar otro tema musical. Sí. Primera porque me apetece, ¿vale? Vale. Y segunda porque, a ver, voy a colocar precisamente, ya que he hablado de estas noticias, de que pedimos estos castigos, cuando yo era niño, se defendía todo lo allá contrario. por el siglo XVIII. Sí. Él jugaba con Luis V en las Sí. sillas. Pues se popularizó una canción que se llamaba Al alba. ¡Ay, sí, qué bonita! Pero no solo, es que, claro, la versión a la que estás acostumbrado tú seguramente, A la del Parrita. pues no. Tengo aquí una versión cantada por Miguel Ríos y Rosa León. Qué chula la que yo llevo en el coche. Pues te la voy a poner para que la vuelvas a disfrutar. Ahí, pónmela. Ténmela hasta el fondo. Bueno, aquí estamos de nuevo, volvemos después de esta canción maravillosa y se nos ha sentado en la mesa alguien que ha venido a ver si teníamos la paella hecha y resulta que no, aquí estamos sin paella. Tenemos a Tony Valls y tenemos a Tati que le va a hacer la entrevista sobre la prostitución española. No seas malo, José. Se Déjame, dice que si no, Constitución no me oigo. todavía, ¿eh? A ver. No la vamos a hacer muy larga ni te voy a poner en compromisos que no puedas resolver. Mejor. Buenas tardes. Primeramente, ¿piensas que realmente la Constitución se cumple? Claro, es que es la cuestión de las ambigüedades. La Constitución se cumple, bueno, la Constitución realmente está para hacerse cumplir, pero claro, evidentemente no se cumple. Cuando se habla del derecho a la vivienda, pues sí, el derecho lo tienes. Otra cosa es que tengas vivienda y otra cosa es que tengas vivienda digna. Cuando se habla del derecho a la sanidad, otra cosa es que te atiendan bien y otra cosa es que, pues bueno, que se privatice o no se privatice. Desde luego creo que no, estamos lejos de acabar de cumplirla. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, la Constitución tiene ya 41 años. ¿Piensas que es hora de renovarla? Claro, es que aquí se habla de la Constitución como si fuese una cosa inamovible, como si tuviese que durar 200 años como la americana y aquí no se pueda mover absolutamente nada. Seguramente los que tengan más interés en que esto no se mueva son los que ya tienen su espacio establecido, ¿no? Los que tiene el rey, su artículo y su trono y tal, pues seguramente será el más interesado en que de aquí no se mueva absolutamente nada ni nadie. Evidentemente, pero no es que ya sea ahora, es que se debería haber
modificado hace muchos años. La Constitución está para, pues los tiempos cambian, la Constitución debería cambiar. El problema es cuando no cambia y nos anclamos en el 40 años atrás o 500 años atrás en la Edad Media y nos quedamos anclados porque ahí estábamos. No. Evidentemente, claro que debería haberse cambiado. Se habla de todo en la Constitución, todos nuestros derechos, también nuestras obligaciones. Pero uno de los derechos es la protección de datos, afirmando que se limitará el uso de la informática para garantizar el honor de la persona. ¿Realmente crees que es así después de la actual ley de protección de datos? Claro, es que andamos, claro, esa es de las cuestiones, ¿no? Esto se firma cuando los ordenadores prácticamente no existían y entonces andamos hacia un futuro donde la clave va a estar en los datos personales de las personas va a ser lo más importante, donde a la gente se empiece a mover por internet, donde sepan, ahora la última noticia es que Google en Estados Unidos estaba recopilando los datos de hospitales, de médicos, poco más o menos para luego venderlo a aseguradoras. Entonces con esa información, si estabas enfermo no te iban a asegurar, si estabas sano entonces sí, porque no iban a tener problemas. La información y los datos va a ser la principal cuestión en este siglo. Pues en aquellas épocas de transición y no tan transición. Bueno, transición no estamos Seguimos en ella. En aquella llamada, tanto nos lo han dicho que al final... Pues hubo gente que se llevó realmente palizas. Incluso alguno llegó a perder su vida por la libertad de expresión. Sí, sí. ¿Crees que hoy con nuestra queridísima y amabilísima ley Mordaza tenemos esa libertad? Claro que no, estamos controlados por todos los sentidos. Primero por lo de la transición, que tanto se habla, una transición modélica donde hubo casi 1000 muertos. Lo que pasa es que eso no se dice, se quedan siempre a mitad de la película y nos explican simplemente que la transición fue modélica porque no hubo muertos, pero bueno, hubo alrededor de 1000 muertos en la transición, en un sentido y en otro. Quiero decir, ETA ya estaba activo en aquel entonces, pero los grupos paramilitares también existían y los asesinatos de extrema derecha también existían, lo que pasa es que no se decían. Entonces, aquella mal llamada transición habría que darle 3 vueltas y deberían explicarnos un poco qué es lo que pasó en aquellos años finales del 70 y principios de los 80. Y perdona que me he ido, me preguntabas. No, pues eso de si tenemos realmente esa libertad de expresión. Claro, vamos para atrás como los cangrejos. Empezamos con unas supuestas libertades y fuimos para adelante y se adquirieron unos derechos que veníamos de esta dictadura y se empezó a avanzar. ¿Qué pasó? Que a partir de ahí todos los derechos han ido en retroceso, todos los derechos laborales. Yo desde prácticamente toda mi vida laboral siempre he oído hablar de recorte de derechos. En los derechos sociales, pues la guinda la puso el señor Rajoy con su ley Mordaza, pero ahí la tenemos, ¿eh? O sea, quiero decir que la puso este señor y ahí la tendremos y ya veremos a ver cuándo la derogan, si la derogan. Quiero decir que vamos para atrás, vamos en claro retroceso. ¿Cuándo entra un partido de izquierdas? Bueno, al final que se pongan en el sitio que quieran, pero al final son cuestiones objetivas. Quiero decir, si tienen una ley que es una auténtica salvajada, pues que la deroguen, ¿no? La reforma laboral, pues pero mucho hablar, que si aquí, que si allá, pero al final nadie mueve ficha. Podríamos hablar de artículos en los que se reconoce el derecho a la vida, a la integridad física y moral, en los cuales también se habla de no tortura, ni penas, ni tratos inhumanos. ¿Pero crees que tendría que estar contemplada en la Constitución el derecho a la muerte digna? Claro, evidentemente. Es una de las cuestiones que de un tiempo a esta parte se han ido... Bueno, es un tema bastante recurrente, ya lleva unos cuantos años este tema. Y evidentemente que el derecho a la muerte digna... No sé, me parece tan obvio que una persona no tenga un final y que... Por vete tú a saber que la última que oí era por una serie de
católicos, de curas o no sé quién era en un hospital de estos que habían denunciado y que no la habían desconectado y lo tenían sufriendo prácticamente esta persona. No tiene ningún sentido una persona que le dan 3 meses de vida y ella con sus sentidos quiera o deje por escrito que esa es su voluntad. No sé por qué quiere en contra de esa voluntad. La economía española ha sufrido una caída en picado. Es algo más que evidente. Los ciudadanos no pueden pagar sus hipotecas, por lo que los bancos embargan y se hacen con una gran bolsa de viviendas. El artículo 131 habla del poder supremo del Estado sobre cualquier empresa, que pueda alterar el funcionamiento normal de la economía familiar. ¿Crees que el Estado debería de impedir el aumento de la bolsa de viviendas a un banco, obligándolos a ceder viviendas vacías a familias sin hogar? Claro, es que yo creo que con el tema de la vivienda nos vamos a... habría que retroceder bastante más en todo esto. Quiero decir, deberíamos entender el tema de la vivienda como un derecho. Entonces, entendiendo el derecho a la vivienda, debería ser no especulativo. Y siendo no especulativo, debería estar al margen de bancos privados y tal. Entonces, hay infinidad de ejemplos. Incluso en España, hay un pueblo en Sevilla que pagan 15 euros por una casa de 90 metros cuadrados y 100 metros de patio. Entonces, simplemente es entender el derecho a la vivienda. Lo que pasa que es cómo se prioriza o a quién hay que beneficiar. ¿A quién se prioriza? Pues se prioriza a los bancos. Y hay que beneficiar a los bancos. ¿Por qué? Porque al final es una cuestión especulativa y se utiliza la vivienda por una cuestión especulativa. ¿Cuánto vale hoy? ¿Cuánto valía ayer? ¿Cuánto valdrá mañana? Y seguimos con ese chip. Pero además es que es muy difícil salir de ahí, porque continuamente nos lo están machacando. Ya está la saciedad, ¿no? Los pisos se han vendido un 5%, ha crecido la venta un no sé cuánto, el precio del metro cuadrado ha bajado un no sé cuánto. Aquí nadie habla de la vivienda social ha crecido en la comunidad no sé cuánto, un no sé cuánto. Se han hecho actuaciones para dignificar la vivienda por valor de no sé cuánto. No. Aquí es todo el valor económico de las casas y aquí se ha sacado a la gente de la calle, hemos sacado a 200 personas de la calle y los hemos puesto a vivir en una casa digna. No, eso no se habla. Aquí simplemente se habla del valor económico. Claro, pero la cuestión es, ¿eso sucede? Claro, evidente no, porque no cambiamos ese chip, como tenemos eso tan interiorizado y nos lo machacan tanto por los medios de comunicación y los gobiernos que han estado, todos han ido por el mismo camino especulativo y por el mismo camino del derecho de la vivienda, es una cuestión material y económica. Pues cuando empezamos a entender que la vivienda es un derecho y que no tiene ese valor, porque yo muchas veces lo comparo con la medicina. ¿Cuánto vale curar un cáncer a la persona que le curan el cáncer? ¿Cuánto vale salvar la vida de una persona? Eso no lo materializamos. Un millón de euros. $1 millón. Hay tratamientos que llegan al millón de euros. Claro, exactamente. Pero es que aquí a la gente no se le suele decir tienes que pedir un crédito de $1 millón para salvar la vida y tal. Para vivir, eso es... Claro, ese es la vivienda el debería cambio. ser igual. Claro, debería ser un derecho. ¿Y cómo se mantiene eso? Oye, pues busquemos las fórmulas, pero busquemos las fórmulas no especulativas. Claro, hay países que tienen más vivienda social que vivienda privada. O sea, sí, hay países que directamente desde hace años dedican la gran mayoría del parque de vivienda es vivienda social. Sí. Y no me digas que serán nórdicos, a lo mejor. Sí. Igual son los nórdicos locos. Por allí vienen. Aquellos vikingos que iban asaltando. Pero bueno, si nos vamos a Uruguay, el programa Funcamp. Sí. Tienen un programa Funcamp que es en cesión de uso de vivienda y es una vivienda no especulativa y de propiedad comunitaria, y entonces existe un banco nacional que financia este tipo de cosas. Quiero decir, el global, la forma de entenderlo es completamente diferente a la forma de entender que tenemos aquí la vivienda, y ese derecho lo tenemos. El derecho lo puedes tener. Ahora, tener casa, pues complicado. Tener casa digna, complicado. Y sin hablar del 500.000 de ejecuciones hipotecarias que han habido durante todos estos años, y que esta gente llevan tatuado un número en el antebrazo porque están estigmatizados. Esa gente no va a poder tener acceso a la vivienda salvo de alquiler. ¿Qué pasa? Que eso... Yo me han denegado un crédito hace poco, ¿vale? Por mi tema hipotecario. Claro. Es que son 500.000 de personas que están estigmatizados, que tienen marcados un número en el antebrazo, como digo, y
y este tipo de gente son marginados y no van a tener acceso, pero ya no solo a comprar una vivienda, sino a tener ningún tipo de crédito, que yo no sé hasta qué punto casi es positivo no tener ninguna relación con los bancos. Pero bueno, así es, y así de marginados los han puesto. Me vais a perdonar Sí. un segundito, es que tengo un mensaje que hemos recibido de Enrique Icart. Vale, lo digo para tener Gran contraste, filósofo. sí, lo digo para tener contraste de opiniones. Dura 2 minutitos, si sois tan amables os lo pongo. Vale. Buenas tardes. Preguntabais qué pienso sobre la democracia. Bueno, pues claro que estoy de acuerdo. Sobre todo he estado de acuerdo en el año 78, 79, en el 80. Yo diría que hasta el 83, una cosa así. Porque con una mayoría absoluta del Partido Socialista, cosas se deberían de haber ya mejorado, ¿no? Hay que reconocer que esta Constitución está obsoleta y que no contiene el pensar de muchos de los ciudadanos en la actualidad, sobre todo de la juventud. El tema de las autonomías, la monarquía, el laicismo, la igualdad, los derechos fundamentales no están desarrollados, ni siquiera se cumplen. Quiero decir, hay mucho trabajo que hacer y todos lo saben. Hubo un presidente norteamericano que dijo que cada generación se merece su propia constitución. Es decir, muchísimas cosas deberían de cambiar. Si acaso me gustaría hacer una reflexión un poco más amplia, porque veo un problema mayor que la Constitución, y es la propia democracia. Estos meses estamos jugando a ser demócratas, a ser constitucionalistas, y la verdad es que no nos va muy bien. Hay mucha falta de argumentación, mucha intención de negociar, poco decir la verdad en los medios de comunicación, y así una democracia se hace débil. Y claro, para la Constitución tampoco es nada bueno. Una democracia, si no se fortalece, se puede perder, y este es el peligro en el que estamos. Pensemos que muchos estamos mirando a China de reojo, y China al fin y al cabo es una dictadura. Un abrazo para la mosca cojonera. Hasta luego. Maravilloso, Icart. Siempre es maravilloso. Él se considera siervo de la democracia. Súbdito de la democracia. Continuamos con la entrevista y luego seguiremos, que estamos aquí haciendo apuntes de lo que dice Tony y está muy bien. Continúa. Bueno, artículo tras artículo nos podemos leer la Constitución y no enterarnos de nada de lo que dice, pero hay un artículo que es el 47 que dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para ello, regulando la utilización del suelo para interés general para impedir la especulación. Y esto es lo que dice el artículo, aunque parezca increíble. No te rías, José, porque es que realmente lo pone. No os riáis. Bueno, la pregunta es, ¿crees que ya de una puñetera vez, y con perdón que hay una menor, bueno, 2 menores que no se escuchan? 3, que yo cumplo 18 el mes que viene. Claro, y yo tengo 9. Bueno, a todo esto, ¿que debería ya intervenir de una vez los poderes estatales para evitar más subidas abusivas de los alquileres? Claro, es que al final la cuestión yo creo que no es una subida, estamos en lo mismo de antes, al final no se pretende el derecho a la vivienda, no es el derecho a comprar o el derecho al alquiler, que también tiene que estar ahí. Aquí la cuestión radica en el derecho a la vivienda y en el derecho a que la gente se pueda independizar de su casa y pueda salir de su casa. El tema de los alquileres, pues si la gente... Hace poco leí una estadística que decía que había mucha gente que alquilaba, un porcentaje, no recuerdo tal, pero que el 90% si pudiese compraría. El 90% de la gente compraría, si pudiese. Entonces, la inmensísima mayoría. Estamos ahí en la posesión, ¿no? En la posesión de la vivienda, en todo esto, porque nos lo han inoculado, porque nos lo han metido por la pena, porque continuamente lo vemos en televisión. Entonces, el tema de los alquileres, pues tiene que cambiar, evidentemente que tiene que cambiar. Tiene que haber una regulación, pero el principal problema es que hay un libertinaje con todo esto, es la ley de la oferta y la demanda, y lo que estábamos hablando antes, si hay mucha gente que en su día ejecutaron, esa gente no le queda otra opción que alquilar. ¿Qué pasa? Que si hay mucha gente pidiendo alquileres y hay pocos pisos en alquiler, pues el precio del alquiler se dispara, y si encima no hay una regulación, pues está el libertinaje,
que es ir a sacos, el que quiera que lo tome, el que no que lo deje y el que no que se vaya debajo de un puente. Entonces tiene que haber una regulación, evidentemente este tipo de historias tiene que estar a día de hoy reguladas y encaminadas hacia otro tipo y otra forma de pensar. Vamos a hablar ahora de la herencia. Papá, mamá, no os muráis nunca porque perderé vuestra casa por no poder pagar los impuestos. Por favor, aguantarme todo lo que podáis y más. Pues eso, el artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Pero volvemos a lo mismo. Si por una casa, no miserable, por favor, pero una casa tienes que pagar un impuesto de 20.000 euros cuando tus padres llevan toda la vida pagándolo ya, está pagado con creces, ¿tú crees que este impuesto habría que derogarlo? A ver, yo creo que habría que regularlo, una cuestión. Aquí hay dos cuestiones. Por un lado, el que hereda una casa de su padre que vale 50.000 euros y él es un mileurista y trabaja 6 meses al año porque los otros 6 meses tiene que estar en el paro, ahí eso hay que regularlo, ¿vale? Pero el señor que haya tenido una herencia de 1 millón de euros en patrimonio, también había que regularlo. Porque aquí al final los hospitales se pagan, los bomberos se pagan, la policía se paga, el ejército también. Entonces, esto funciona a base de impuestos. Impuestos hay que recaudar. Entonces, lo que sí que tiene que ser es progresivo y sensato. A la persona que hereda una casa de sus padres y no tiene esos medios, ni tiene ese dinero líquido, ni ese patrimonio, me parece que bueno, habría que tratarlo de una manera muy diferente. Para la persona que hereda, no sé, 10 casas, no sé cuánto tal, valorado en 2 millones de euros. Habría que tener un trato diferente. Pero claro, vamos, evidentemente sí que habría que pagar impuestos. La lucha que llevamos desde hace años de que pague más el que más tiene. Vamos, ni más claro, ni menos. Claro, paga más el que más tiene. Pero siempre acaba pagando más, ¿vale? El pobre desgraciado. Claro, es que muchas veces cuando hablamos de igualdad decimos, no, es que vamos a ser todos iguales. Iguales significa que el que cobra esta herencia, pues como no puede pagar, que no pague. Pero el que hereda 5 millones en patrimonio, que tampoco pague, para ser todos iguales. No, vamos a ser equitativos. Bueno, no te lo vamos a alargar mucho más. No, vete ya, Tony. No. A Tony es una persona que más vale tenerla cerca porque igual vale para un roto que para un descosido. Pero bueno, hablando de esto de que como cada uno interpretamos la Constitución a nuestro interés. Sí, ahí está el Constitucional, el Tribunal Constitucional, que de vez en vamos cuando... a ver, esto no se daría si la Constitución estuviera bien escrita. ¿Crees que se debería usar un lenguaje que no dé cabida a la interpretación de la Constitución? Claro, pero no solo de la Constitución, ni de la Constitución ni de las leyes. Es que al final aquí tienes que... O sea, no entra en ninguna cabeza. En Estados Unidos hay una ley que obliga cuando legislan a hacerlo inteligible, no sé cómo se llama esa ley, aquí deberían hacerlo igual, pero pasa lo mismo que cuando hacían las escrituras y cuando ibas a notaría y te leían la escritura, o sea, te hablaban en chino y era exactamente lo mismo. Evidentemente, lo que no sé es cómo no se legisla para que la gente normal, el común de los mortales, pueda entender y ya no solo la Constitución, sino muchos términos legales de los que se utilizan. Los hipotecarios son brutales. Bueno, pues Tony, no te queremos entretener más, que disfrutes de este puente y muchas gracias por haber venido. A todo esto decir que es compañero nuestro también, de PA. De la PA. De la PA. Es compañero de la PA. De la PA. Y ha venido sin una puta cerveza. De verdad, que vaya invitado. Este es de los amigos que no nos han invitado a la paella. Este es de los que se ha hecho la paella y después de la paella ha venido aquí a restregar. Que traiga birra, eso. Pero no hay que decirlo, viene implícito en la amistad. Loco, tío. Ahora vamos a poner la siguiente canción, que José nos la presenta, y mientras pues saldremos a despedir a la gente. Oye, pues felicidades por el programa. Muchas gracias, Tony. Pues oye, mira, te voy a dedicar la próxima canción porque sé que a ti y a Mónica os gustaba. Pero además la he escogido una versión poco oída. Es una versión de Nacha Guevara. La canción se llama La mala reputación. Yo sé bien que en la población tengo muy mala reputación. Que me mueva o no me mueva, todos vendrán a verme colgada. Menos los ciegos que no ven nada
Bueno, aquí volvemos después de esta canción. Yo antes de nada quería hacer un apunte a lo que ha dicho Tony, que es el derecho a la vivienda que priorizan a los bancos. Vale, vamos a hacer una comparativa un momentito corta y así ya le doy paso. Vamos a hacer una comparativa bancos autónomos, autónomos versus bancos, ¿vale? Un autónomo crea una empresa y si no puede pagar, le embargan lo que tiene, ¿vale? Hasta los calzoncillos de marca. Los bancos no podían pagar y fue el Estado y les regaló 60.000 millones. Y digo regalado, ¿vale? A ustedes, señores. Sí, y han devuelto una miseria de esos 60.000 y nos espera que 45.000 millones, ¿vale?, los devuelvan. No, pero es que se estaba planteando otro rescate. Sí, bueno, pero no hubo un rescate bancario, hubo un... No sé cómo cojones lo llamaron, pero bueno. En la comparativa es que si un autónomo se lo quitan todo cuando no puede pagar, si los bancos no pueden devolver el dinero, que paguen con los pisos que han embargado y esos pisos sean para obra social. O sea, para la gente que vive en la puta calle. Y luego había otro, vivir debajo de un puente, siempre y cuando no sea protegido, porque si no el Estado te cobra. O sea, es verdad que debajo de Mijares no puedo vivir. No, te viene el Estado y te dice, usted fuera de aquí. Ni siquiera debajo de los puentes. Entonces era eso, no era la comparativa bancos autónomos. ¿Por qué a los bancos no les quitan los pisos que tienen para devolver esa deuda que tienen con el Estado español? ¿Y quién les paga a ellos las campañas, si no? Claro, 2.000 y pico millones que debe el PP, 2.000 y pico millones que debe el PSOE, pues como les quiten el chorro, verás tú. Es que hay que cuidar la teta de la loba. Sí, ahora vamos a pasar una entrevista, sí, ¿no? pero antes yo quería hacer un apunte. Un apunte, porque muchos corrigen. No, es que la Constitución dice que somos aconfesionales. No, la Constitución ni decreta que sea un Estado confesional ni laico. Pero nuestro gran amigo Aicar, que ya ha venido en más de una ocasión, es filósofo y profesor de filosofía en la UNED, ha hablado del laicismo. O sea, si una persona como este señor, con sus estudios, inteligente allá donde los haya, hace esta reflexión, ¿por qué no nos dice en la Constitución qué somos? No sé qué soy, José, ayúdame. Yo soy un pobre desgraciado. Bueno, yo creo que te lo puedo explicar, Tati. En realidad dice que que España es un Estado no confesional. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que estatalmente no hay ninguna religión principal. Pero si algún partido político... Espera, que ahora viene lo serio. Si algún partido político en su programa, que no se lee casi nadie, pone que a una determinada iglesia hay que regalarle una determinada cantidad de dinero, eso se ha de cumplir. Pero eso nos lo dice Hacienda. No, pero nos lo dice Hacienda por una ley aprobada dentro de un programa político de un partido. No sé si me entiendes. Sí. Si fuéramos laicos, no podrían dar dinero a ninguna iglesia, ningún partido. Yo quiero ser laica. Eso es lo que tendría que ser la Constitución. Pero laica nos la colaron otra vez doblada. Tú quieres ser laica. Yo te meto en el avión y te tiro para arriba. Yo te meto en el cohete y te tiro para arriba. No, pero a ver, creo que me has comprendido, ¿no? No, sí, yo lo comprendo. Además, cuando antes de hacer un programa, siempre pues te vas informando, lees definiciones, cuál es la diferencia de esto y lo otro, y al final es una diferencia de percepción. Sí, fue no recuerdo con qué gobierno del PP que se aprobó la casillita para la Iglesia Católica. Pero es que da igual, a ver si os da... Pero como somos confesionales... No, pues perdona. No, somos a confesión. Ahí la has dado. Vamos, un momentito antes de la entrevista voy a decir una cosita. Da igual qué puta casilla marques. La X para la Iglesia Católica, ¿vale? O la de otros. Dentro de la de otros, ¿vale? También se va a la Iglesia Católica. Con lo cual, da igual lo que marquéis. La Iglesia Católica, sí, o además también va a cobrar de nuestra declaración de Hacienda. Eso es un Estado aconfesional. Cágate, lorito, ¿eh? Sí, bueno, los presupuestos generales del Estado son una ley que permite enviar dinero a la iglesia que sea.
Claro, siempre es la católica. Porque, Ya, pero ¿por qué no la musulmana o la hindú o la del Rastafari vietnamita? Eso Yo quizás qué se lo sé. tendrías que preguntar al bipartidismo que has mandado hasta ahora. Bueno, creo que nos tienes que presentar algo ya para acabar. Sí. Vamos a presentar la entrevista que le hicimos a nuestra amiga Ana, también compañera de PA. Adelante, José. Buenas tardes, soy Tatiana y estamos haciendo el especial del Día de la Constitución para el programa de radio La Mosca Cojonera, en Radio Spaichove. ¿Podrías decirnos tu nombre? Ana. ¿Tu profesión? Camarera. Encantada, Ana. Hay muchísima gente que piensa, dicho de forma simple, que la educación que se está dando a nuestros hijos, nietos, es para crear borregos. ¿Te han o has estudiado la Constitución? No. Sé lo básico. Lo que todos, pues, lo que oyes en la tele, lo que consultas por curiosidad, pero muy básico. Querríamos saber qué piensas. ¿Crees que se cumple la Constitución? De lo que sé, no. De las cláusulas que conozco, no se cumple ninguna. La Constitución se votó en 1978. Por tu edad sabemos que no la pudiste votar. Pero, ¿y tus padres? Mi madre por edad no, y mi padre podía votarla porque ya tenía un año más de la mayoría de edad, pero nunca le pregunté si la votó ni la ha mencionado. Yo creo que sí, por personalidad, creo que sí que la votó. Después de tantos años, ¿dirías que la Constitución española está obsoleta? Hace mucho que está obsoleta. A todos hay cosas que no nos gustan o nos disgustan. ¿Nos puedes decir cuál crees que es el peor artículo de todos? El 155, que es el que habla de... que es el que quieren aplicar en Cataluña, porque solo tiene 3 frases que no dicen nada. El creador de ese artículo salió diciendo que estaba hecho expresamente para golpes de Estado violentos. Pero si lees las frases es muy fácil de interpretar y todas las interpretaciones cuadran con lo que él puso. O sea, lingüísticamente es muy abstracto. La Constitución tiene ya 41 años. ¿Piensas que habría que reescribir una nueva y votarla? Sí, exactamente, habría que traerla al siglo XXI y consultarla con el pueblo. Si no, no sería una democracia, como se decía en la antigua Grecia. A fecha de hoy hay muchos partidos políticos. ¿Crees que algún partido político actual puede llegar a incumplir alguno o algunos de los artículos de la Constitución por su ideología? Todos los partidos la incumplen y las pruebas están a manos de todos. El artículo 10 de nuestra Constitución española habla sobre la dignidad de las personas y sus derechos. ¿Cuál es la declaración que reconoce y protege la Constitución? La de los derechos humanos. El primer artículo del capítulo 2 habla de que no se puede discriminar por religión, raza, etc. ¿Habla de la libertad de elección sexual? Que yo recuerde, no, pero puedo estar equivocada. ¿Crees que algún partido político de los que hay actualmente podría incumplir este artículo al que hacemos referencia? Sí, los partidos de la derecha, ya que solo defienden la parte en la que la Iglesia dice que el amor tiene que ser entre un hombre y una mujer. También se habla de la protección de datos, afirmando que se limitará el uso de la informática para garantizar el honor de la persona. ¿Realmente crees que es así con la actual ley de protección de datos? Cuando las multinacionales y los políticos la pongan en práctica, creeré que se cumple. La Constitución también habla de los derechos de libertad de expresión. ¿Crees que los políticos tienen derecho a pronunciar leyes y decretos en contra de la Constitución, como por ejemplo la ley Mordaza? No, porque incumplirían el artículo en la que les obliga a proteger y hacer cumplir nuestros derechos, con lo cual es anticonstitucional y no entiendo cómo los implicados y responsables pudieron aprobar esa ley. ¿Qué me puedes contestar si te dijera que cabe la posibilidad
de que el gobierno legalice a grupos políticos que contravengan la Constitución tanto española como la europea? No me extraña, siempre han estado incumpliendo todas las normativas europeas, el Sovaldi, etcétera. El artículo 37 habla de los derechos de los trabajadores, horas máximas, vacaciones, pagas, etcétera. ¿Crees que las últimas reformas laborales respetan nuestra Constitución? Si quitasen el punto en la que es el horario libre arreglo al interés del empresario y no al interés de todos, a lo mejor le pegaría un vistazo. En la Constitución, el artículo 39 dice que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica, desde su firma y aprobación. ¿Crees que en algún momento esto se ha cumplido? Tengo gente a mi alrededor que se le ha denegado todas estas ayudas. Otros nos hablan de la seguridad social y sus competencias, así como la asistencia médica o las prestaciones, sobre todo en estado de desempleo. ¿Se hace todo lo posible por cumplir con las necesidades de los ciudadanos? No, muchas veces acaban yendo a quien no les hace falta y ven del cuento y realmente quien las necesita se le deniegan sistemáticamente. La economía española ha sufrido una caída en picado. Eso es algo más que evidente. Los ciudadanos no pueden pagar sus hipotecas, por lo que los bancos embargan y se hacen con una gran bolsa de viviendas. El artículo 131 habla del poder supremo del Estado sobre cualquier empresa que pueda alterar el funcionamiento normal de la economía familiar. ¿Crees que el Estado debería impedir el aumento de la bolsa de viviendas de un banco, obligándolos a ceder viviendas vacías a familias sin hogar? Si no entendí mal la Constitución, el Estado está obligado a ampliar esa bolsa para la gente que le hace falta el techo. Podríamos hablar de artículos en los que se reconoce el derecho a la vida, a la integridad física y moral, en los cuales también se habla de no tortura ni penas o tratos inhumanos. ¿Crees que deberíamos tener también el derecho a una muerte digna? Sí. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para ello, regulando la utilización del suelo para el interés general para impedir la especulación. Así dice el artículo 47. ¿Piensas que deberían intervenir los poderes estatales para evitar más subidas abusivas de los alquileres? Si quieren evitar otro pinchazo de la burbuja inmobiliaria, como pasó con las viviendas, es que estamos repitiendo el mismo patrón y ya lo tuvimos con la compra y ahora es lo mismo con el alquiler. Su obligación y su trabajo es tomar medidas y hacerlas cumplir. El artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sin motivo justificado. Está claro que en ocasiones la economía de una familia no da para pagar los impuestos de ya no los impuestos, sino la misma letra de la hipoteca o el alquiler. Está claro que es una falta justificada, por lo cual te pueden embargar y están en su derecho. Sí. ¿Pero crees que los poderes legislativos y jurídicos deberían hacer más en pro de las familias necesitadas? Los poderes jurídicos y legislativos tenían que cumplir su trabajo, que en este caso trataría de tomar medidas que compensaran a las dos partes, proteger los derechos de los que quieren reclamar su deuda y los derechos de las familias que necesitan techo y se ven en la calle. Y cómo no, es el momento de topar con la Iglesia. La Constitución declara al Estado español como no laico, simplemente dice que no es confesional. Si no recuerdo mal, el artículo decía claramente que era un Estado laico. No, usa un lenguaje tan extremadamente ambiguo. Pero eso es lo que decía Manuel Seco. Hace ya muchos años, Manuel Seco, en una de sus conferencias lingüísticas, les pegó una somanta de hostias diciéndoles que, bueno, ya que ellos dicen que los lingüistas no es gente entendida en leyes y no se tienen por qué meter, en pocas palabras y muy finamente, Manuel Seco les recuerda que ellos no tienen por qué meterse en temas de lengua, sino en temas jurídicos. Si el que sabe de filología hispánica no puede criticar ni ayudar al político que
crear las leyes, el político que haga su faena o se vaya a la calle como el resto de trabajadores que no cumplen su faena y no se meta en el campo de los expertos filólogos de lenguas. Ya te voy a hacer una pregunta fuera de guión. ¿Crees que la Constitución debería de estar escrita técnicamente para que no dé lugar a la libre interpretación? Debería estar escrita a nivel lingüístico muy claro, a nivel jurídico muy concreto y a nivel político todo junto. Porque nadie puede hacer su trabajo por culpa de esa ambigüedad lingüística. Pues muchas gracias, Ana. Un placer haber estado contigo.